Dani. Muy buenos días. Estamos en el taller de grado de la materia Industria Alimentaria. En esta oportunidad se va a hacer la defensa del examen de grado. El tema que van a exponer es proceso industrial de la carne. Los participantes son María Isabel Mamani Saavedra, Santuza Arena Álvarez, Clara Izaguirre Calizaya, Mayer Lincuella Coronado y Daniela Guzmán Flores. Bueno, en esta oportunidad se va a dar el inicio. Comiencen, por favor. Siguiente. Definición. Según el Código Alimentario, la carne es la parte comestible de los músculos de animales sacrificados en condiciones higiénicas, incluyendo aquí las especies como ser la vaca, oveja, cerdo, cabra, caballo. También se aplica a animales de corral y de caza, de pelo y plumas. También mamíferos marinos, declarados aptos para el consumo humano. La siguiente diapositiva. Estructura y composición del músculo. El conocimiento de la estructura de los músculos es imprescindible y fundamental para de esta manera entender las relaciones entre las propiedades del músculo y su empleo como carne propiamente dicho. La función y situación de las proteínas relacionadas con la contracción, como ser la miosina, la actina, la tropomiosina y la troponina. ¿Cuál es la estructura básica de un músculo? A continuación les vamos a explicar. Para comprender los cambios post-mortem asociados a la conversión del músculo en carne, y asimismo y comprender las propiedades y su utilidad, debemos de conocer esta estructura. Primero, para empezar, ¿cuáles son los músculos? Tenemos tres. Van a ser el músculo estriado o voluntario o esquelético, el músculo estriado involuntario también denominado cardíaco y el músculo involuntario. Ahora vamos a proceder a la explicación de la imagen que tenemos ahí en la diapositiva. El músculo esquelético está formado por fibras musculares y estas fibras musculares están compuestas por miofibrillas, que ya es una estructura más diminuta, ¿no? Estas miofibrillas o fibras musculares son células en la cual van a estar compuestas de la membrana que le va a recubrir y esta se va a denominar el sarcolema. Luego el citoplasma se va a denominar sarcoplasma. Otra estructura muy importante va a ser el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico va a cumplir tres funciones importantes dentro del proceso de la conversión del músculo a carne. La primera función va a ser el almacenamiento de calcio. Otra función va a ser la liberación del calcio. Y la última va a ser la recaptación del calcio. La diferencia del sarcolema con otras células va a ser que esta va a tener en mayor proporción las fibras de colágeno, ¿ya? Estas fibras musculares están compuestas por unidades aún más pequeñas que están encargadas de la contracción denominada, ¿ya? Como vemos ahí en una banda alineada, ¿no? Estas bandas van a ser la miosina, que van a estar representadas por las bandas gruesas ahí que tenemos de color oscuro, y la actina van a ser los filamentos más delgados. Estos miofilamentos se van a encontrar interdigitados cuando se interdigitan entre tres bandas, ¿ya? Estas van a estar compuestas por la banda A, que van a ser las moléculas de actina y miosina. Las bandas I van a estar formadas solamente por actina y las bandas M o líneas M van a ser el punto de unión de las moléculas de miosina. Estas van a estar formadas por dos proteínas, las bandas M, que van a ser la miosina, y también van a estar formadas por las proteínas fijadoras de la miosina. Los filamentos de actina están unidas a las proteínas denominadas disco Z, ahí como se ve en la imagen, ¿no? Estas van a estar formadas
como proteínas de anclaje, ya entre la unión entre dos líneas Z se va a denominar sarcómero, y el sarcómero va a ser la unidad contráctil del músculo esquelético. Ahora, ¿cuáles van a ser los tejidos asociados? Los tejidos asociados van a ser el tejido conectivo. Como su nombre indica, el tejido conectivo va a conectar y va a sostener varias partes del cuerpo. El tejido conectivo envuelve a las fibras musculares y las haces de fibras. Las propiedades del tejido conectivo dentro de la conversión del músculo a carne es muy importante, ya que junto con el tejido adiposo va a contribuir en la calidad y cantidad a las propiedades de los músculos. Ahora, otro tejido involucrado va a ser el tejido epitelial. Su aporte sensorial de la misma va a resultar particularmente muy importante. Otro tejido que va a estar relacionado va a ser el tejido nervioso, que va a constituir o que constituye menos de un 1%, pero va a tener una función trascendental en el periodo antes, durante el aturdimiento y el desangrado de los animales, porque va a influir de igual manera en la calidad de la carne. Ahora, siguiente. ¿Cuáles van a ser los componentes de la carne? Dentro de los componentes de la carne tenemos ahí en la imagen, ¿no? Va a estar compuesta por un 71 a 76% de agua, seguida con las proteínas de un 17 a un 21% y las grasas representando a 1 a 7%. Y las sustancias solubles no nitrogenadas de un 2.5 a 3%. Ahora, vamos a desarrollar cada una de ellas. Dentro de las proteínas miofibrilares, estas proteínas van a ser muy importantes, ya que van a dar al músculo la rigidez estructural y de igual manera nos van a servir para la transformación de energía química en mecánica durante una contracción muscular. Dentro de las proteínas están las proteínas miofibrilares, las proteínas sarcoplásmicas y las proteínas del tejido conectivo. Ahora, estas igual van a tener subdivisiones. Dentro de las proteínas miofibrilares van a estar las proteínas miofibrilares contráctiles, las reguladoras y las del citoesqueleto. Y cada una va a tener de igual manera su función. Ahora, en las proteínas sarcoplásmicas va a estar compuesta por la mioglobina, que va a ser la encargada de dar el color rojo a la carne, junto con la hemoglobina. Ahora, las proteínas del tejido conectivo. Dentro de estas va a estar representado fundamentalmente por el colágeno, la elastina y la reticulina. Ahora, otro componente, el agua. La carne roja magra contiene alrededor de 76% de agua. ¿Ya? El contenido de agua va a variar inversamente con el de la grasa. Si aumenta el contenido de grasa, el agua va a decrecer. Eso es algo muy importante dentro de las propiedades que va a tener la conversión del músculo a carne. La presencia de agua influye poderosamente en los cambios que ocurren en la carne durante la refrigeración, el almacenamiento y procesamiento de la misma. Ahora, las sustancias solubles no nitrogenadas. Los minerales esenciales van a cumplir funciones muy importantes, ¿ya? ¿Qué estas van a hacer? Van a estar, dentro de sus funciones va a ser la composición de la estructura esquelética, el mantenimiento del estado coloidal y relajación de algunos sistemas coloidales como ser la viscosidad, la difusión y la presión osmótica. Otra función va a ser la regulación del equilibrio ácido-base y por último va a ser la composición o activación de enzimas u otros sistemas biológicos. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los factores que afectan la composición del músculo. Dentro de los factores que van a afectar la composición del músculo, van a ser la especie, va a depender mucho de la especie, como vemos ahí en la imagen, hay varias especies. También va a influir la raza, el sexo, la edad, la localización anatómica del músculo, el entrenamiento o ejercicio, nutrición y la variabilidad interanimal. Además de diversos factores intrínsecos, como va a ser aquí el alimento, la fatiga,
el miedo dentro de la manipulación previa al sacrificio que se va a presentar, ¿ya? O en periodo inmediatamente, o en el periodo que va a transcurrir después de ser sacrificado en el animal, es decir, en el proceso post-mortem y el posterior almacenamiento. Siguiente. Bueno, continuando. Los cambios post-mortem y la transformación de músculo en carne se realizan en 3 procesos, que son rigor mortis, acortamiento y acidificación post-mortem. Con la muerte del animal se originan complicadas transformaciones que pueden ser químicas, bioquímicas y físicas de los músculos. El músculo no se convierte, ¿no?, así fácilmente en carne repentinamente al detenerse sus funciones. Esta conversión implica una serie de cambios continuos en el metabolismo de las células musculares, así como en la estructura de sus proteínas que se producen en un periodo de varias horas o aún en días, y se caracterizan por la disminución del pH, el agotamiento del ATP, el decrecimiento de la temperatura del músculo y el establecimiento de la rigidez cadavérica, o también llamado rigor mortis. Posteriormente tiene lugar una fase muy variable, ¿no?, de resolución del rigor, también llamada maduración. Al sacrificar un animal, su desangramiento marca el inicio de los cambios post-mortem, donde cesa el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno. Y también cesa los nutrientes, que son la glucosa, el ácido graso, aminoácidos. Es decir, que son las fuentes esenciales, ¿no?, para producir energía en las células musculares. También cesa el transporte de productos de desecho fuera de las mismas. Siguiente. El proceso rigor mortis. Ocurre una lenta despolarización de las fibras musculares que permite una salida gradual del calcio más 2 del retículo sarcoplásmico. También de las mitocondrias. Sobre todo con la progresiva degradación del ATP, la bomba de calcio más 2 comienza a fallar porque no hay suficiente energía para que opere y es incapaz de mantener el degradiente a través de la membrana. Esto predomina la difusión pasiva del calcio y va aumentando así la concentración de este ion en el sarcoplasma. Y de esta manera va bajando el pH, llegando a un punto de 5.5. El primer periodo de los cambios post-mortem antes que inicie el rigor, durante el cual el músculo es relativamente estirable y elástico. Y va perdiendo, ¿no?, lentamente la pérdida del estiramiento. En esta fase se llama fase de mora o rigor o fase pre-rigor, que varía entre especies, desde unos pocos minutos a varias horas. Aproximadamente puede ser de 6 a 12 horas en el bovino, y en el ovino de 15 minutos y en el cerdo a 3 horas. En un músculo normal e intacto, el rigor mortis presenta, entre otras, dos facetas principales, que son el acortamiento y la rigidez, que lo endurecen y hacen menos elástico y flexible el músculo. La temperatura es uno de los factores de mayor importancia que determina la velocidad de los cambios post-mortem. El siguiente. El proceso de acortamiento. Como hemos visto, el desarrollo de rigor no solo implica, ¿no?, la pérdida de la capacidad del estiramiento de los músculos, sino también un acortamiento mucho más limitado si están sujetos a los huesos en la canal, que se origina en la escala de los sarcómeros,
y cuya magnitud es de gran importancia, ¿no?, para su influencia en la dureza de la carne. Este acortamiento, llamado también acortamiento por rigor, ocurre aproximadamente dentro del intervalo de pH en que inicia y desarrolla el rigor, que también es la fase rápida, o sea, comienza solo cuando se inicia la agudización de la caída del ATP y enseguida de inmediato por el rigor, como los sarcómeros post-mortem. En esto se contraen acortándose. Este acortamiento es irreversible y su magnitud depende de la temperatura a la cual está establecida. A cualquier temperatura post-mortem entre la temperatura corporal del animal de 38 grados centígrados y la congelación de la carne a 1 grado bajo cero, se producen acortamientos, pero en diferente medida. El tiempo post-mortem, el pH y la concentración del ATP al comienzo de cada acortamiento, estos son diferentes. Los músculos que se acortan serán más duros después de cocinarlos que aquellos que no han sufrido acortamiento, y que el grado de dureza puede ser probablemente el factor más importante, ¿no?, en la valoración de la calidad de la carne por el consumidor. Siguiente. El proceso de acidificación post-mortem. Uno de los cambios más importantes que ocurre en la bioquímica celular es la gradual acumulación del ácido láctico, la cual origina la acidificación del músculo, que se refleja en la disminución del pH. La velocidad y la extensión del descenso del normal del pH es variable, pues están influenciadas por factores intrínsecos como la especie del animal, el tipo del músculo, la variabilidad entre animales, y por factores extrínsecos como la temperatura ambiente, la administración de drogas antes del sacrificio, el pH muscular en animales bien nutridos y en reposo. Antes del sacrificio es aproximadamente constante alrededor de la neutralidad, un pH de 6.8 a 7. Normalmente esto disminuye en horas, ¿no? Puede ser de 6 a 8 horas post-mortem después. Y en 24 horas puede llegar a un valor de 5 a 7 pH. Esto dependiendo, ¿no?, del músculo y la especie del animal. La medición del pH en la carne se usa como un indicador para evaluar la durabilidad y la calidad de la carne y la idoneidad para varios tipos de procesamiento. Siguiente. Anomalías en la conversión del músculo en carne. La anomalía en músculo en carne es la velocidad del metabolismo post-mortem del músculo. Es de una cuantía variable que puede ser afectada por varios factores que originarán, ¿no?, consecuencias irregulares en su curso, importantes implicaciones para la calidad y la utilización de la carne, como decir, ¿no?, entre las cuales, ¿no?, la temperatura es un factor muy importante, ¿no? Aquí tenemos el acortamiento por frío. Este acortamiento por frío es el acortamiento por frío, se puede, cuando la carne se enfría muy rápidamente y la temperatura baja, ¿no?, por debajo de los 10 grados centígrados, antes de la instauraciones del rigor mortis. Cuando esto sucede, el frío, ¿no?, estimula una contracción muscular muy intensa, ¿no?, es decir, mayor que la del rigor mortis. En los sarcómeros, es decir, las estructuras del músculo que se alargan, ¿no?, y se
se acortan en los ciclos de contracciones y relajación, ¿no? Sufren un acortamiento mayor de la normal e irreversible y se incrementan la dureza de la carne, ¿no? El rigor de congelación, ¿no? En el rigor de congelación consiste cuando los músculos han sido previamente congelados en estado de prerrigor, son descongelados, ¿no? Rápidamente, la temperatura se eleva, pasando a través de los intervalos de 1 y 10 grados, y se contrae, ¿no? Vigorosamente, ¿no? Estas contracciones es masiva y más severa que las del acortamiento por frío. Es decir, ¿no? Que el músculo puede contraerse hasta un 50% de su longitud inicial y va acompañada, ¿no? por las liberaciones de gran cantidad de jugos de la carne y de un gran aumento de su dureza, ¿no? Ahora, en cuanto a las anomalías de acidificación post-mortem, cuando algunas especies de animales sufren un estrés antes del sacrificio, pueden producirse un desarrollo anormal de rigor mortis, ¿no? Debido a los diferentes afectos que se producen, ¿no? Como una respuesta al estrés en los músculos de estos animales, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no? De alteraciones del metabolismo post-mortem, ¿no? Está el carne, el siguiente, por favor. Siguiente, ya. Ahí están los 3 tipos, ¿no? Que tenemos el carne PSE, que es una carne pálida, blanda y exudativa, ¿no? Esta carne. En el PSE, ¿no? Son carnes, como habíamos dicho, son pálidas, que ocurren, ¿no? En carnes mayormente ocurre en carnes de cerdo, carnes de res y aves, ¿no? Aves. Se caracteriza, ¿no? Por un color anormal, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Es una carne, es pálida, ¿no? Blanca, como la consistencia y la capacidad de retención de agua, ¿no? Lo que hace que la carne se seque y no sea atractiva para los consumidores, ¿no? Ahora, en la carne de FD, es una carne seco, oscuro y pegajoso, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Es fuera de lo normal, ¿no? Y tiene una textura más firme. Esta carne, ¿no? Es de una calidad inferior, ya que el sabor es menos menos acentuado, ¿no? Y su color es oscuro, como se ve, ¿no? Ahí en la imagen. Y es un poco, también son un poco apetecidos por los consumidores, ¿no? Ahora, la carne que con estas condiciones implica, ¿no? Que la canal procedió, ¿no? De un animal estresado, podemos decir, puede ser de un animal lesionado, o puede ser también un animal enfermo, ¿no? Antes de su sacrificio. Esos son siguiente. Siguiente, por favor. En cuanto a las clasificaciones de las carnes, ¿no? Se clasifican, ¿no? En textura y sabor y aroma, ¿no? La clasificación de la carne, ¿no? Se refiere a la práctica de evaluaciones de la carne en relaciones a sus atributos organolépticos de calidad, dependiendo de la blandura, ¿no? Jugosidad y frescura de la carne, ¿no? De la carne. Se evalúan mediante una estimaciones de su madurez, o sea, ¿no? Adiposa y musculares y la cantidad de grasas presentes, ¿no? Que está en esto.
Siguiente. La clasificación de las carnes. Se clasifican, ¿no?, según su origen, según su contenido de grasa, según su color de la carne, ¿no? En el origen, ¿no?, es en carnes de vacuno, carnes de ovino y caprino, carnes de porcino, carnes de aves y otras carnes también, ¿no? Ahora, según su contenido de grasa, carnes magras, que está el del caballo, de las terneras, conejos y pollos. Estas son menor al 10% de grasa, ¿no? Ahora, en carnes carnes de grasa está el cordero, cerdo y pato, ¿no?, que es el mayor al 10% de grasa, ¿no? Ahora, según el color, los blancos, está el excepto, ¿no?, de avestruz, ¿no? También las negras están los animales de caza, y las rojas serían las carnes de res, cerdo y ternera, ¿no? Y también está el carne de caballo. Siguiente. Le toca a mi compañera. Voy a continuar la... Siguiente, por favor. En el tratamiento y procesado de la carne, acá se divide en dos tipos de métodos. El uno, que es el método químico, y otro que hablaremos más adelante, el método físico. En el método químico clasificamos en método curado y método ahumado de la carne. Siguiente. En el método curado de la carne, para empezar, ¿qué es el método curado? El método curado es cualquiera de los procesos de conservación y sazonado de alimentos, en este caso de carne, ¿no? Mediante la adición de una combinación entre sal, azúcar, nitritos o nitratos. Los componentes que se le agrega al curado de la carne es la sal, compuestos fijadores de color, los agentes reductores, fosfato alcalino y los condimentos que no pueden faltar, ¿no?, en las carnes curadas. Y la sal le da una solubilización de las proteínas miofibrales a la carne. También le da menor propiedad ligante y gelante. También influye en el sabor y en el aroma. También disminuye el deterioro de la carne. Y los fijadores del color se le aplica, tenemos al nitrato y al nitrito. Estos estabilizan el color de la carne. También contribuyen a desarrollar el aroma característico de la carne, ¿no? También inhiben o disminuyen el crecimiento de ciertas bacterias, como por ejemplo, al aplicar nitrito, inhibe el crecimiento de las bacterias como ser Clostridium botulinum. Evita, ¿no?, que haya ese tipo de crecimiento de bacterias. Y en los agentes reductores tenemos al eritorbato. Esto acelera la reacción de nitrito y óxido de nitrito y óxido nítrico. Y también influye en la acción bloqueante en el desarrollo de nitrosaminas en el fosfato. También aumentan la capacidad de retención de agua. Siguiente. Hablando de las carnes ahumadas es un procedimiento por el cual la carne se trata con humo generado por madera o materia vegetal. Esto arde pero sin llama. El procedimiento se caracteriza generalmente por una combinación integrada de etapas de salazón, secado, calor y ahumado en una cámara de ahumado. En el ahumado
hay una serie de aportes que se le dan, ¿no? Por ejemplo, en el aporte de sabor y aroma, también le aporta el color a la carne, un color característico. También hay la reducción de la contaminación microbiana. También la protección contra el ranciamiento. El ranciamiento quiere decir que la carne no se frega muy rápido y no tiene ese olor. Siguiente. Siguiente. En este proceso se da lo que es ya el mantenimiento de la carne, ¿no? Como por ejemplo la refrigeración. Tenemos dos tipos de refrigeración. La una que es rápida, la otra lenta. Tenemos el escaldado, la cocción, la desecación, cómo la vamos a pasteurizar, cómo la vamos a esterilizar, y en los tipos de congelación que hay también, ¿no? La rápida, la lenta, por aire forzado, por contacto de inmersión o aspersión, y la radiación, ¿no? A continuación vamos a explicar cada uno de ellos en el método físico. Siguiente. En la refrigeración, en la rápida hemos dicho que tenemos dos tipos, ¿no? Una rápida y la otra que es lenta. En la rápida son sistemas de enfriado rápido, como por ejemplo tenemos a los túneles de enfriamiento rápido, a los túneles de enfriamiento rápido continuo, al enfriamiento rápido por depresión y al enfriamiento rápido por agua hidrocólise. Esto que puede durar un mínimo de 60 minutos a 360 minutos. Esa es la rápida. Y la lenta, la refrigeración lenta, puede durar desde 6 horas hasta 24 horas, que se realiza en los túneles de cámaras de refrigeración. Hay un cierto tipo de hora que se dan, ¿no? La rápida es de 60 minutos y la lenta es de 6 a 24 horas. Esa es la diferencia, ¿no? Del tipo de refrigeración de las carnes. Siguiente, por favor. Y en el desecado, aquí como podemos ver, es un tipo de proceso que se le realiza. En este caso estamos hablando de, que todos conocemos, de los charques, ¿no? El tipo de desecado de las carnes secas. Por ejemplo, se resecciona la carne, luego se desgrasa, se realiza un desgrasado, luego lo trozamos, lo fileteamos la carne, luego pasamos por un proceso de lavado, lo maceramos en salmuera, luego lo volvemos a lavar, la carne, lo prensamos y lo apilado. También se va al oreado y secado. Una vez que esté seco, oreado, bien sequita esa carne, vamos a empaquetarlo y luego ya es el producto final de la carne seca, ¿no? Ese es el proceso de las carnes secas. Siguiente. La esterilización. La esterilización se alcanza a una temperatura superior de 100 grados centígrados. Se puede mantener estos productos pasteurizados a una temperatura ambiente entre 1 o más años, ¿no? Si estamos hablando de productos cárnicos enlatados, sí. Esa es la esterilización. Y la pasteurización, estamos hablando de un calentamiento a temperatura entre 60 a 75 grados. Después hay que mantenerlo en refrigeración, estos tipos de carne. Siguiente.
El escaldado, las carnes escaldadas, consiste en un proceso suave con agua caliente a una temperatura de 75 grados durante un tiempo que varía dependiendo del calibre del embutido, ¿no? Este tratamiento térmico también puede realizarse en el ahumado, el embutido o a altas temperaturas, mayor a 75 grados. Y cuando hablamos de la cocción, también, ¿no? Ahí es dependiendo también del tipo de cocción que se requiere. También puede ser a bajas temperaturas o a altas. Siguiente. Control de calidad. Vamos a continuar con lo que es el control de calidad. ¿Qué es un control de calidad? Pues es un conjunto de técnicas y actividades, ¿no? De carácter operativo utilizados para verificar, ¿no? Los requisitos que debe cumplir, ¿no? Para que sea un producto confiable, ¿no? Según la FAO, define el control de calidad en función a la calidad composicional, ¿no? Y los factores de variabilidad tales como su aspecto, color, firmeza, rugosidad y textura, ¿no? Y lo que es también el sabor. Y en cuanto también a la calidad nutritiva que va a tener la carne, ¿no? Si es objetiva o si va a ser subjetiva, ¿no? También se habla, pues, en control de calidad, se debe diferenciar lo que es la calidad de la canal y la calidad de la carne en sí. Veamos un poquito la diferencia, ¿no? La calidad de la canal va a abordar todos aquellos parámetros propiamente del animal, ¿no? Que lo que afecta a su rendimiento posterior, la conformación de lo que es la carne, ¿no? Macra. Esto va a ver en cuanto al porcentaje de músculo, al sexo y puede ser también en cuanto a la castración, ¿no? Y ya la calidad de la carne se va a clasificar según la calidad higiénica, ¿no? Ya si puede tener residuos de contaminación bacteriana o en cuanto a la calidad sensorial, ¿no? La grasa intramuscular o el color, el sabor que vaya a tener la carne, ¿no? Y en el aspecto nutricional, ¿no? La composición de ácidos grasos, el contenido lipídico y todo eso, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, ¿no? La conductividad, la consistencia de lo que es la grasa, ¿no? Desde un punto de vista alimenticio, la calidad de la carne, pues, abarca diversos términos, ¿no? Como son la calidad higiénica sanitaria, como ya dijimos, que es lo primero que se debe tener en la carne, ¿no? Para que esté libre de agentes contaminantes o residuos que contribuyan a un riesgo para el consumidor, ¿no? Aquel que va a consumir o que va a hacer la adquisición de la dicha carne, ¿no? En la calidad nutricional, esto va a hacer referencia al valor nutritivo, como ya lo dijimos, ¿no? De todos los nutrientes que va a aportar la carne, ¿no? En la calidad tecnológica, esto se relaciona con las propiedades de la carne para mantener las características necesarias para el desarrollo de determinados procesos, ¿no? De transformación en la industria, ¿no? Para lo que es convertir en productos derivados, ¿no? De la carne. También está lo que es la calidad de servicio y presentación, y la calidad simbólica, ¿no? Que se relaciona con ciertas características que el consumidor asocia con la mayor parte sobre la calidad de la carne, ¿no? Dentro del control de calidad tenemos tres propiedades fundamentales, ¿no? Que son los parámetros sensoriales, los parámetros físico-químicos y los parámetros microbiológicos. En cuanto a los parámetros físico-químicos, podemos ver, pues, el pH, ¿no? Que es un parámetro determinante de la calidad de la carne, ya que va a afectar a los procesos bioquímicos que se van a dar lugar durante la transformación del músculo en la carne, ¿no? Influyendo directamente a su estabilidad
y en cuanto a la propiedad de las proteínas y las características que va a tener la carne, ¿no? Así como tanto del color, la terneza, el sabor, la capacidad de retención de agua, ¿no? También tenemos lo que es bueno, el pH, mayormente se lo hace pues con lo que son equipos ya sea de medición de los papeles, para lo que es determinar el pH, o también con métodos colorimétricos, ¿no? En cuanto al color de la carne, es una de las cualidades más importantes, ¿no?, de la carne, ya que es el primer atributo que el consumidor puede apreciar, ¿no? Y por lo que lo va a motivar a la adquisición en el momento de la compra. Además, el color o la apariencia de la carne se asocia inmediatamente al término de la frescura y la solubilidad. El color de la carne va a depender pues de la estructura y el tipo del músculo, como ya lo dijimos, y la concentración del pigmento hemítico que contenga el músculo, ¿no? La mioglobina es la proteína responsable del transporte y el almacenamiento del oxígeno dentro del tejido muscular, y va a ser pues el pigmento que le va a dar el color de la carne, ¿no? Y así su color va a depender fundamentalmente del estado que se encuentre la mioglobina, ¿no? Cuando se mezcla el oxígeno ya se va a convertir en oximioglobina, ¿no? Y se va a producir un color brillante, lo que es la carne, ¿no? Un color más rojizo, ¿no? En el interior. Y cuando pues le falta el oxígeno vamos a estar hablando de una desoximioglobina, ¿no? Que es lo que le va a dar un color más un rojo más púrpura. El color de la carne también va a depender de lo que es el pH, ¿no? Y el proceso de maduración y la velocidad en la que va a alcanzar, ¿no? En cuanto a las proteínas pues se caracterizan por tener un valor biológico, ¿no? Lo que implica una adecuada proporción entre los aminoácidos que la conforman, ya que va a proporcionar todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Y las cantidades equivalentes a los requerimientos de las personas, ¿no? También tenemos lo que es las grasas, la determinación de las grasas o los óxidos lípidos, ¿no? Después del contenido de la agua y las proteínas, el porcentaje de grasa es también uno de los componentes mayoritarios, ¿no?, en la carne. Sin embargo, muchos de estos factores influyen sobre su contenido, ¿no?, tales como es la especie, la raza, el genotipo, el sexo, el estado fisiológico, la alimentación, ¿no? También estos van a influir, ¿no?, a lo que es el contenido de la grasa. Dentro de los parámetros sensoriales, también tenemos lo que es la dureza, la textura, lo que es el flavor, el sabor, el olor, ¿no? Bueno, dentro de estas parámetros sensoriales, en cuanto a la textura, se define como todos los atributos mecánicos, geométricos y superficiales que se va a ver del producto, ¿no? En este caso de la carne. Esta es una de las características sensoriales más importantes, ¿no?, la cual se considera una evaluación en cuanto a la calidad, ¿no?, del mismo. Mayormente se determina mediante un equipo de wafer, que es donde se puede, al momento de realizar el corte, se puede dar, verificar la textura, y la firmeza de la carne, ¿no? Lo que es el flavor, el olor y el sabor, podemos definir como el flavor es de un alimento al conjunto, pues, de las sensaciones olfativas, ¿no?, que vamos a tener al momento de agarrarla o manipular la carne, ¿no? Ese olor característico, ¿no?, que tiene. El flavor también pues engloba lo que es el olor, ¿no?, lo que ya dijimos, que va a estar ligado a lo que son todas estas características sensoriales, ¿no?
Los métodos para evaluar la calidad sensorial de la carne, pues son productos, estos productos se van a evaluar a través de los análisis sensoriales que se utilizan mayormente en las pruebas a los consumidores, ¿no? En cuanto a los parámetros microbiológicos, las características microbiológicas y la composición química de la carne convierten en un excelente sustrato para los microorganismos, no tanto para que microorganismos patógenos o no patógenos que pueden alterar la composición de lo que es la carne, ¿no? Entre estos microorganismos tenemos los mohos, las levaduras, los aeróbicos, mesófilos, los psicrófilos, las bacterias ácido-lácticas también, ¿no? Estos mesófilos mayormente incluyen a todo lo que son las bacterias y los mohos y también las levaduras, ¿no? Que estos son capaces de desarrollarse mayormente a temperaturas arriba de los 30 grados centígrados, ¿no? Y los psicrófilos, estos también incluyen lo que es la levadura, los hongos, pero estos son capaces de desarrollarse entre 4 y 7 grados centígrados, ¿no? Dentro de los factores que van a afectar la calidad de la carne, tenemos los factores intrínsecos, la raza, el sexo, el peso y la edad. Tenemos los factores extrínsecos, que son los que también van a depender mucho, ¿no? A lo que es lo que va a afectar la calidad de la carne, ¿no?